El control de convencionalidad puede ser definido como una modalidad del control de validez de las normas jurídicas y que consiste en determinar si una ley nacional o una decisión nacional es válida o no lo es desde el derecho convencional. Si la decisión legislativa o judicial del concreto Estado es contraria al derecho convencional, esta ley o decisión nacional será declarada inconvencional y consecuentemente su eficacia suspendida. Yo diría de esa manera una definición, una modalidad de la validez, de la control de la validez de las normas jurídicas. El control de convencionalidad definido de la manera como les he propuesto solo puede ser ejercido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos es la guardiana de la plena vigencia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de los protocolos complementarios a esta. El legislador convencional le ha dado ese encargo de que vigile la plena vigencia de la Convención Americana y para cumplir este encargo le ha atribuido una competencia contenciosa y una competencia consultiva. Pues bien, en ejercicio de estas competencias, la Corte Interamericana puede declarar que determinada actuación estatal es contraria a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y, en el caso concreto, dejarla sin efecto. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido reglas jurídicas convencionales según las cuales el control de convencionalidad también corre por cuenta de los órganos nacionales. En un primer momento lo circunscribió a los órganos judiciales, luego lo amplió a los órganos públicos en general, siempre, dice la Corte Interamericana, en el ejercicio regular de sus competencias. De modo que si esta regla se sigue, el control de convencionalidad puede no solo por la Corte Interamericana ser ejercido, sino que es una obligación, a decir de la Corte, que también sea ejercido por los jueces nacionales. La regla jurídica que la Corte Interamericana ha establecido a la hora de entender que también los jueces son controladores de la convencionalidad es una regla jurídica que puede ser puesta en discusión. Yo diría lo siguiente: la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los protocolos complementarios vinculan a los poderes públicos, a todas las autoridades nacionales peruanas y desde luego también a los particulares, les vincula porque forma parte del sistema jurídico peruano. Ningún contenido normativo que no haya ingresado al sistema jurídico peruano puede vincular a las autoridades peruanas. De modo que la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la jurisprudencia adherida a ella para que vincule internamente ha de haber ingresado al sistema jurídico peruano. El sistema jurídico peruano es un sistema organizado jerárquicamente. Si es así, la pregunta que hay que formular es ¿en qué nivel jerárquico se encuentra el derecho convencional una vez que ingresa al sistema jurídico peruano? Y la respuesta es que ingresa al nivel constitucional. Las normas convencionales estatuidas por la Convención Americana y las interpretaciones de la Corte Interamericana a ellas adheridas ingresan al sistema jurídico peruano y son normas que conforman el derecho constitucional interno. Es decir, es derecho constitucional de origen convencional. Y al formar parte del sistema, al formar parte del derecho constitucional, entonces le sirve como parámetro para determinar la validez constitucional de las leyes internas, de los reglamentos internos, de las actuaciones públicas, de las actuaciones privadas. Y por tanto, este bloque de constitucionalidad estará a disposición del controlador constitucional, que es en el caso peruano el juez y el Tribunal Constitucional. El juez y el Tribunal Constitucional
no realizan control de convencionalidad, realizan control de constitucionalidad. Pero ese control de constitucionalidad lo realizan con un bloque de constitucionalidad del cual forma parte también las normas convencionales. Las normas convencionales son normas constitucionales de origen convencional. De modo que un juez, en ejercicio del control constitucional, puede declarar la invalidez jurídica, por ejemplo, de una ley por ser contraria a una norma convencional constitucionalizada. En estricto, los jueces nacionales no realizan control de convencionalidad. Los jueces nacionales lo que realizan es control de constitucionalidad. El constituyente les ha encargado el control de constitucionalidad y lo que realizan a la hora de decantarse por un contenido normativo convencional es control de la constitucionalidad. Esta es una pregunta no solo compleja, sino también extremadamente decisiva. Y yo, desde luego, aquí lo único que puedo dar es una opinión. A mí me parece que la posición jurídica de la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos, como garante, como defensora de la Convención sobre Derechos Humanos, esa posición jurídica no permite reconocer en ella que todas las decisiones y todas las interpretaciones que de la Convención Americana sobre Derechos Humanos formule sean siempre válidas. Si se permite el símil, la Corte Interamericana vendría a ser una suerte de poder constituido. Esto quiere decir que su actuación tiene un límite, y el límite es la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los protocolos adicionales a ella. De modo que si efectivamente es un límite y la posición de la Corte Interamericana es una posición de poder constituido, entonces es posible sostener que no siempre todas sus decisiones, por el solo hecho de provenir de la Corte Interamericana, que no siempre todas sus interpretaciones de la Convención Americana, por el solo hecho de provenir de la Corte Interamericana, son válidas jurídicamente. En particular, respecto de las interpretaciones que de la Convención hace la Corte Interamericana, esas interpretaciones están siempre concretando la Convención Americana. Una norma convencional directamente estatuida es concretada por la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos. Y la concreción, como se sabe bien, tiene dos modos lógicos de existir. Puede ser ajustada o desajustada al objeto por concretar. De modo que cuando la concreción se ajusta a la Convención Americana, se le ha de reconocer validez convencional, y cuando esa interpretación o decisión se desajusta a la Convención Americana, se ha de reconocer inconvencionalidad. La Corte Interamericana es un órgano que puede incurrir en inconvencionalidad. A mi modo de ver, no, por las razones siguientes. En primer lugar, porque no es posible, me parece, sostener que la Convención Americana sobre Derechos Humanos tenga un rango jerárquico superior a la Constitución peruana. Como dije en su momento, la Convención Americana y las interpretaciones que la Corte hace de ella ingresan al sistema jurídico peruano y se colocan en el nivel constitucional, es derecho constitucional. De modo que la Convención Americana no está por encima del derecho constitucional, sino que lo conforma. En un Estado, si estuviésemos delante de un Estado convencional de derecho, tendríamos que sostener que la primera fuente de juridicidad es la Convención Americana, pero no es así. La Convención Americana, como digo, no está por encima de la Constitución, forma parte del derecho constitucional, es derecho convencional constitucionalizado y nos vincula a todos como derecho constitucional. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, estaríamos delante de un Estado convencional de derecho si todos los pronunciamientos, los fallos, las respuestas a las consultas y las interpretaciones que de la Convención haga la Corte Interamericana fuesen siempre y en todo caso válidas y por tanto exigibles. Pero, como dije hace un momento, es posible sostener
que, si bien son situaciones extraordinarias, situaciones no ordinarias, es posible que la Corte Interamericana incurra en inconvencionalidad. De modo que cuando incurra en inconvencionalidad, el controlador de la constitucionalidad ha de inaplicarla, ha de neutralizar sus efectos jurídicos. En el caso concreto, desde luego, porque no las puede derogar porque la fuente jurídica es distinta, proviene de la Corte Interamericana, pero sí las puede dejar sin efecto. Entonces, en estricto me parece que no estamos evolucionando a un Estado convencional de derecho si es que no reconocemos jerarquía normativa a la Convención por encima de la Constitución, y si es que no reconocemos la posibilidad de que la Corte Interamericana incurra en inconvencionalidad y por tanto los jueces nacionales inapliquen esas interpretaciones de la Corte Interamericana. La Corte Interamericana tiene su legitimidad sostenida en dos elementos. Un elemento, diría yo, más bien normativo, más bien de tipo formal. La Corte Interamericana, su actuación se legitima porque así las competencias que tiene atribuidas así han sido decididas por el legislador convencional, y el Estado peruano se ha vinculado a las decisiones del legislador convencional. De modo que sus actuaciones tienen ese soporte normativo. Además, querido por el propio Estado en ejercicio soberano de su poder, ha decidido vincularse a las decisiones y a las interpretaciones que de la Convención Americana formula la Corte Interamericana. Y hay otro soporte, que es un soporte, a mi modo de ver, más decisivo aún, que es la legitimidad que proviene de las razones, de las justificaciones que la Corte Interamericana da cada vez que decide. Cuando una decisión está ausente de una justificación correcta y fuerte, esa decisión pierde legitimidad y consecuentemente pierde legitimidad también la actuación del órgano que formule esa decisión. Cuando eso ocurra, la legitimidad de la Corte habrá decaído. De modo que está reclamado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que cada vez que decida muestre unas razones, muestre una justificación fuerte, una justificación correcta que sostenga esa decisión. Con carácter ordinario, la Corte Interamericana efectivamente justifica y puede decirse que tiene esta legitimidad también que proviene de las razones que sostienen sus decisiones. Me parece que no sería la solución a ningún problema el abandono del sistema interamericano de protección de derechos humanos y por el contrario podría agravar y de modo intenso situaciones problemáticas. Me parece, no obstante, que descartada la posibilidad de abandono, lo que sí debemos trabajar internamente es en tener una judicatura especialmente conocedora de los derechos fundamentales, con una especial sensibilidad hacia los derechos fundamentales y conocedora desde luego de las obligaciones internacionales que el Estado peruano tiene. Y entonces con esta judicatura intentar hacer en cada caso concreto lo debido, es decir, decisiones justas con base en este derecho válido. Me parece que es importante no perder de vista lo siguiente, que el sistema interamericano de protección de los derechos fundamentales, de los derechos humanos, está pensado para complementar la labor de protección que a la persona y sus derechos brindan las autoridades nacionales, en particular los jueces. Esto tiene varias consecuencias. Una que ahora me interesaría destacar es la siguiente: no le demos demasiado trabajo a la Corte Interamericana. Procuremos nosotros estar en condiciones, los propios peruanos, la propia comunidad peruana, en particular
órganos públicos en no vulnerar derechos fundamentales y cuando estas vulneraciones ocurran, protegerlas de modo efectivo. De manera que ese sistema complementario que es el sistema interamericano sea lo menos posible utilizado. Eso dará una muy buena muestra de que en Perú los derechos fundamentales, los derechos humanos están siendo cumplidos de manera efectiva. Y también es importante no perder de vista que precisamente porque es una jurisdicción que complementa, los jueces nacionales no son servidores de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los jueces nacionales están al servicio de la justicia y al servicio de la justicia también tienen que emplear la Convención Americana, los protocolos complementarios, las interpretaciones que de la Convención Americana haga la Corte Interamericana. Pero el juez no sirve a la Corte, el juez sirve al derecho convencional que, siendo válido, permite sostener decisiones justas. Entonces, no pretendamos que el juez nacional se convierta en la boca que se limita a repetir las interpretaciones que de la Convención Americana formula la Corte Interamericana. Permítame despedirme dándoles a todos los alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Piura aquí en Campus Lima un gran abrazo, en particular a los que conforman el taller de Derecho Constitucional, decirles a todos y en particular a estos últimos que dos cosas. Una, que el derecho solo lo van a aprender pensando, porque lo van a ejercer pensando, les animo a que lo aprendan pensando. Y en segundo lugar, no se atrevan a sostener que saben derecho si es que no saben derecho constitucional. Un gran abrazo para todos. Hasta luego.